para hablar de este caso en particular, me acompaña aquí en el foro Marcela Nochebuena. Ella es reportera de Animal Político. ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Me da gusto tenerte aquí de nuevo con otro caso. Sí, mucho gusto verte nuevamente con otro caso. Así es, Marcela. A ver, ¿cómo se enteran de este caso? ¿Qué pasó? ¿Cómo llega a ustedes este caso, Marcela? Sí, pues en realidad fue a través justo de una asociación que hace trabajo ahí en Santa Marta, Catitla. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí recientemente, más en otro tema que también está por ahí en Animal Político, con alguna celebración que tuvieron ellos del mes del orgullo. Y ahí pudimos pues hacer un poco de contacto con algunas asociaciones que trabajan en el reclusorio y que pues ya tenían conocimiento, sobre todo ellas que pues diariamente o muchas veces a la semana dan talleres de arte, de otras cosas a las internas, pues se van enterando de todos estos casos en donde la justicia no ha prevalecido, no se ha impartido, y fue a través de una de esas asociaciones como llegamos al caso de Dulce. No pudimos platicar con ella ese mismo día en Santa Marta, Catitla, pero pudimos hacer el contacto que después nos permitió platicar tanto con ella vía telefónica como con su familia afuera de Santa Marta, específicamente, ya lo decías tú, su esposo Daniel, que hoy se hace cargo completamente del hijo de 6 años que tiene Dulce, que lo tuvo de hecho en la prisión. Ella tiene 13 años, 8 meses interna en Santa Marta. Ahí tuvo a su hijo, él vivió 3 años con ella. Tú sabes que al principio se les permite vivir un tiempo, unos años con ellos, y después pues tuvo que separarse de ella. Daniel, su esposo, se hace totalmente cargo y hoy ella no puede seguir criando a su hijo, que es una de las cosas que más le pesan. Bueno, hay una, como tú dices, una muy mala impartición de justicia en su caso, pero esto ha tenido un impacto muy importante que Daniel nos platicó también desde fuera del reclusorio. Oye, Marcela, tú has dicho, y así lo tienes escrito en tu investigación y en tu reportaje, que pues muchas de las pruebas que fueron presentadas contra Dulce son ilegales. ¿Te refieres a la manera en que se obtuvieron estas pruebas? Sí. Son ilegales porque Dulce, después de ser primero y muy importante torturada y de perder un embarazo gemelar a partir de esa tortura, ella tenía 4 meses embarazada, ella fue arraigada durante 1 mes por orden de un juez local. El hecho de que ese arraigo lo indique o lo ordene un juez local ya lo hace un arraigo ilegal por órdenes por las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, ella le hacen ciertos reconocimientos aparentemente de las víctimas o de las supuestas víctimas de los secuestros express que se le acusan. Y en estas identificaciones no está presente ningún abogado defensor para Dulce, lo cual es totalmente ilegal. Y por otro lado, los reconocimientos que hacen mediante fotografía, también las presuntas víctimas de los delitos, se hacen solo con las fotografías de ella y de sus presuntos copartícipes. Cuando se da un reconocimiento de este tipo vía fotografías, debe haber otras personas con características similares en el bonche, digamos, de fotografías. Claro. Para que se considere que esta identificación no estuvo viciada o no estuvo inducida. Si uno nada más pone las fotografías de los presuntos sospechosos o culpables, pues en realidad es una identificación ilegal e inducida. Está inducida completamente, o es ella o es ella, ¿no? Exactamente, claro. No hay otras posibilidades de identificación. Entonces, esta es la obtención que se hace de pruebas ilegales durante su arraigo. Lo que ordena justamente la Suprema Corte de Justicia al recibir el caso es que se desechen todas las pruebas ilegales. Es decir, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que hoy tiene en sus manos el caso, tiene el análisis, tiene pendiente resolverlo, lo que la Suprema Corte le ordena es: tienes que descartar todas las pruebas que se obtuvieron de manera ilícita y solo usar las pruebas lícitas, las cuales por supuesto no van a alcanzar
para sentenciar a Dulce ni para considerarla culpable de algo que además, como tú dices, ella fue detenida el 30 de enero de 2012. ¿Dónde la detienen? Ella La era detienen policía. en Ciudad de México, ella era policía federal. La detienen en Ciudad de México, de hecho aquí la llevan a varios ministerios públicos, específicamente en Gámez, donde ocurre la situación de tortura, en Gustavo Madero. Pero a ella se le imputa un secuestro express que ocurrió el 24 de octubre de 2011, cuando ella estaba como Policía Federal comisionada a la seguridad de los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Y está documentado que está estaba documentado. De hecho, hay oficios que expidió la propia Policía Federal y bitácoras justificando, o más bien diciendo, que ella estuvo asignada a esa seguridad. Incluso por ahí tenemos en la nota de la ilustración del gafete que ella portaba en los Juegos Panamericanos. Y el presunto secuestro ocurrió, o más bien el secuestro ocurrió en la Ciudad de México. Y por otro lado le imputan otro secuestro express el mismo día de su detención, cuando ella estaba haciendo guardia en su base, lo cual también está consignado en oficios de la Policía Federal y en bitácoras que se entregaron durante su juicio, ¿no? Y luego le abren otra carpeta por robo. Sí, de los secuestros express es de los que la absuelven ante estas pruebas de que ella estaba en otros lugares. Hay un agente que ella identifica que pues solo recuerda que lo llamaban Plata, ¿no? Es su identificativo, no sabe exactamente cómo se llama. Ellos. Exacto, estos identificativos que usa la policía. Él estuvo en una participación central en el asunto de la tortura, ¿no? Le dijo incluso que ella no merecía ser mamá, no le quiso decir en dónde estaban sus bebés. No hay registro en ningún hospital cercano pues de dónde quedaron. Y ella tuvo un aborto espontáneo por los golpes. Tuvo un aborto por los golpes. Y en este mismo agente, una vez que la absuelve la jueza, en el reclusorio norte, ella va saliendo y la vuelve a detener, esta vez por el delito de robo agravado, que es el que acusa que ella pues ya está totalmente fabricado, y de ahí se empiezan a obtener las pruebas ilegales en este arraigo, que de por sí también es ilegal, haberla arraigado un mes por orden de un juez local. Ya. Ahora, ¿también hay evidencia de que fue torturada? Sí, ella de hecho tiene consecuencias hasta el día de hoy, tiene cicatrices de la tortura, incluso su esposo también me habló un poco de todo el padecimiento que tiene de salud derivado de la tortura. Hay un problema también de visión en uno de sus ojos, ¿no? De repente la pierde, porque ella sufrió formas de tortura extrema, ¿no? Estamos hablando de colocarle bolsa para asfixiarla, de meter su cabeza en el excusado, golpes, patadas, cortadas, incluso hubo tocamientos, ¿no? Ella habla de abuso sexual. Ajá. Todo esto también fue llevado a la Comisión de Derechos Humanos, en donde también pues, se reportó una queja por la tortura. De hecho, la Suprema Corte al principio estaba determinando solo investigar y analizar la parte de la tortura, pero finalmente se dan cuenta que pues, todo el proceso debe reponerse eliminando las pruebas ilícitas. Pero sí ella tiene secuelas hasta el día de hoy de esta tortura. Su esposo incluso nos platicaba que pues en alguna consulta que tuvo ahí en Santa Marta, le decían que ella ya tenía el cuerpo de una persona mucho mayor que la edad que realmente tiene. Entonces, pues para él también es una preocupación central que ella pueda salir. Su hijo no sabe completamente, pues porque su mamá está en prisión. La visita y demás, pero está a punto de entrar a la primaria, está creciendo, y pues eventualmente también tendrá que saber pues qué es la prisión y qué es lo que se le ha imputado injustamente a Dulce. Ahora, yo decía, Marcela, y estarás de acuerdo conmigo, que siempre hay que pensar en las víctimas. Y hay víctimas por estos secuestros express y víctimas, no, sin duda, por el robo, en fin. ¿Ustedes pudieron acceder a las víctimas? ¿Tienen idea de quiénes son, cómo están? No, nosotros la verdad es que no tenemos acceso a las víctimas como tal. Es parte pues también del expediente. No sabemos tampoco cómo ocurrió esta identificación, ¿no? De pues lo que te decía, con solo las fotografías de
de Dulce sin la presencia de su abogado. Entonces no sabemos exactamente quiénes son las víctimas de este secuestro, que por supuesto las habrá y que seguramente alguien habrá cometido este delito. Y sigue sin haber justicia. Y sigue sin haber justicia para ellas, eso sí es súper importante, ¿no? En lo que dices de siempre hay que pensar en las víctimas, claro. Pues las víctimas no han obtenido justicia y Dulce tampoco, ¿no? Entonces es una nueva víctima del sistema, sistema judicial. Del sistema. Ahora, ¿cómo es que llegó este caso a la Suprema Corte? Bueno, este caso llegó... Porque hay muchos casos como el de Dulce, tristemente, ¿no? Sí, tristemente, de hecho, hay gente que pues nunca tiene la posibilidad de que su caso sea analizado, ¿no? Más a fondo. Claro. De hecho, Dulce pasó varios años en prisión sin que hubiera alguien que pudiera defender su caso, ¿no? Ella estaba en prisión y ya. Es justo hasta que conoce a esta organización Reinserta que ellas pues le proporcionan esta representación legal que empieza a dar un viraje a las cosas. Ellas meten de inicio, su abogada Jessica, un amparo contra la resolución que sentenciaba a Dulce a 70 años de prisión. Bueno, la sentencia, hay que decirlo, hasta hoy sigue firme, ¿no? Hasta que no se resuelva. 70 años de prisión. Sí. Por 2 secuestros express. Por 2 secuestros express. Meten este amparo. O bueno, no, ya no es por los secuestros express, porque de ese caso sí, de hecho quedó absuelta. Ajá, más bien es por el robo agravado que la vuelven a detener. Ajá. ¿No? Y ellas meten este amparo que pues empieza a revisar en un primer momento en un juzgado local, pero la Suprema Corte hace este ejercicio de atracción del caso, ¿no? Que cuando hay un tema constitucional o cuando hay un tema pues de revisión de tortura y de estos asuntos, la Suprema Corte puede atraer el caso. Entonces en ese momento lo atrajo de hecho el ministro Arturo Saldívar, que en ese momento era todavía ministro de la Suprema Corte de Justicia. Cuando ejercen esta facultad de atracción es cuando empiezan a analizar el asunto de la tortura, quieren que se investigue más acerca de cómo ella está además en prisión después de haber sido torturada de esta manera. Pero al analizar las pruebas, pues también se dan cuenta de que hay pruebas ilícitas y es cuando le ordenan a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que vuelva a revisar el caso. Así es como llega, más bien por el amparo que le ayuda, digamos, a elaborar y a meter Reinserta, y pues por las dimensiones del caso, ¿no? De las violaciones a derechos humanos y pues del asunto constitucional. Ahora, supongo que también hay una queja en derechos humanos, ¿no? Sí, hay una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde ya está acreditado justo la tortura que vivió Dulce, porque existen estas secuelas reales pues en su cuerpo, en su salud. Pero bueno, como tú sabes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues puede acreditar que hay ciertas violaciones a derechos humanos, pero no puede hacer un ejercicio directo. Sí, no es vinculante, directo. Pero puede hacer recomendaciones, sí, ¿no? Claro, totalmente. Hacer recomendaciones. Ahora, legalmente, ¿en dónde está Dulce parada y qué sigue para ella, no? Sí. Porque hay instancias y hay instancias legales, por supuesto. Justo. Legalmente, el caso está ahorita en manos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. No hay todavía una determinación de cuándo específicamente van a resolver el caso. Hubo un periodo vacacional en el Poder Judicial, también sus abogadas un poco prefirieron que se aplazara para que el Poder Judicial no resolviera como un día antes de la vacación y entonces no pudiera analizar. Es muy importante lo que se le está pidiendo a los magistrados de la Ciudad de México, que es que analicen de fondo el caso, que tomen esto de desechar todas las pruebas ilícitas y que analicen de fondo, ¿no? Un poco lo que nos decía la abogada de Dulce es, de pronto lo que se hace, porque es más fácil, es volver a escribir todo el asunto, redactarlo de nuevo y confirmar la sentencia, ¿no? Porque pues eso no te requiere el análisis de fondo. Entonces, lo que está pidiendo Dulce concretamente es que haya un análisis de fondo sin las pruebas ilícitas, que la verdad las pruebas ilícitas pues no van. Es como reponer el proceso. Reponer el proceso, ¿no? Excluyendo todas las pruebas que se obtuvieron de manera ilícita
Y ella, de hecho, bueno, ella, sus abogados, su familia, han abierto una petición en change.org, que también la pueden encontrar a partir de su nombre, Dulce Belén Sánchez Castañeda. Y ahí pues también se están recabando firmas justo para pedirle a los magistrados, obviamente las firmas, la petición no son tampoco vinculantes, es más bien una voz pública pidiéndole a los magistrados que hagan este análisis de fondo, ¿no? Que se tomen el tiempo de analizar el caso de Dulce, que no sea otra vez la reescritura del caso, la confirmación de que así fue para ahorrarnos tiempo y demás, sino que hagan ese análisis de fondo. Todavía no se tiene certeza de cuándo tomarán una decisión, pero debe ser muy pronto, dado que ya concluyó el periodo vacacional y ahora sí se pueden tomar los días necesarios para hacer el análisis completo del caso de Dulce. Ya. Ahora, esto pues evidentemente le ha afectado a Dulce, pero también al entorno de Dulce, ¿no? Me decías, tú hablaste con el esposo, no con el hijo. No, con su hijo no es muy pequeño. No es pequeño, pero sí con su esposo. Y esto ha afectado el entorno familiar, ¿no? Los gastos, en fin. Totalmente. Por ejemplo, esta parte de los gastos que mencionas es muy importante porque hoy su esposo pues vive con la mamá de él, con la abuela paterna del hijo de Dulce, y realmente se dedica a su hijo. Es decir, ahorita él me decía, yo no puedo conseguir otro ingreso porque pues él ahora está todavía, ahorita ya está a punto de entrar a la primaria, pero antes no estaba todavía en la primaria. Sale a las 12, pues yo no puedo obviamente conseguirme una jornada completa porque tengo que estar al tanto de él. Entonces su mamá, la mamá de él, los apoya mucho, ¿no? Tanto económicamente como en el cuidado del niño. Y por otro lado, pues él me decía, ya que entra a la primaria, a lo mejor está en una jornada extendida en donde yo ya pueda generar otro ingreso. Pero también el tema económico, de tiempos, de la escuela, pues hace que a veces puedan ir a visitar a Dulce y a veces no, ¿no? No todo el tiempo que quisieran, no todos los días es posible. También sabemos, bueno, Santa Marta, Acatitla, pues está en una zona de la ciudad donde sí requiere hacer un traslado importante en el oriente de la ciudad. Entonces, todo eso ha afectado ese punto porque además, dado que su hijo vivió 3 años con ella, lo que dice el papá es, pues no es lo mismo, ¿no? Cuando se enferma estoy yo me hago cargo, yo estoy con él, pero él siempre pregunta al final por su mamá, siempre a la que extraña es a ella. Y un poco la complicación también de no saber cómo explicarle del todo por qué su mamá está ahí. Él tiene esta idea de que ella está trabajando, porque Dulce, eso sí, trabaja en todas las actividades que se puede ahí adentro, al interior de Santa Marta, Acatitla. De hecho, ha tenido mucho apoyo de la dirección del centro, por lo que me dice, y le han dado incluso la confianza de ser estafeta de la dirección de como tal del centro penitenciario. O sea, ella en realidad se ha aplicado también en tener un buen comportamiento y trabajos ahí al interior del centro. Entonces, un poco también como lo ve el hijo, ¿no? Que su mamá está trabajando y por lo pronto no puede estar con él. Pero por supuesto que pues el esposo de Dulce, Daniel, nos dice que pues no es solamente difícil sobrellevar la crianza en estas condiciones, sino también las pérdidas que ha tenido Dulce. Ahí, estando en el reclusorio en estos 13 años, perdió a su mamá, perdió a su papá, y bueno, todas esas pérdidas, ella también nos decía, a veces ni siquiera se pueden desahogar por completo, ¿no? Porque si uno lo hace, se quiebra. Entonces, claro. Un poco hay que tener ese tesón de estar ahí con todo y esas pérdidas, y lo que ella nos remarca mucho, son 13 años, 8 meses reclusa en Santa Marta. Sí, lo que ha perdido salud, ha perdido vida, ¿no? Ha perdido de todo. Ha perdido de todo. Y lo peor también de todo esto, Marcela, y seguramente si tú has estado yendo a Santa Marta, conoces muchas historias similares, es que este solamente es uno de miles. Si me atrevo a decir miles, que no cientos solamente, de casos similares al de Dulce, ¿no? Sí, lamentablemente, como tú dices, no existe una estadística, puede que sean cientos, puede que sean miles, los reclusorios están llenos de gente, de hecho la mayoría está sobrepasado, ¿no? de su cupo original.
Y es justo porque hay muchísimos casos, uno sin sentencia, ¿no? El caso de Dulce es muy relevante y es muy relevante también la reposición del proceso porque ya hay una sentencia de 70 años. Claro. Pero hay un montón de gente que ni siquiera tiene una sentencia, ¿no? Y está en prisión durante años sin tenerla, sin haberse comprobado realmente el delito. A veces es una cuestión también de acceso a defensa, ¿no? A representación. Claro, claro. A ver, como dicen, el tema es tener recursos económicos para poder salir del reclusorio. Sí, porque ¿no? En caso de que no te cueste la defensa legal, te cuesta estar allá adentro, ¿no? Sí, totalmente, te cuesta todo. Entonces, sí hay un tema, creo, de que al final la gente que permanece, pues es la que no tiene acceso a esa representación legal. El mismo caso de Dulce, pues es prueba de ello, ¿no? Los primeros años ella no tuvo cómo impugnar su sentencia o qué hacer frente a ella. Hasta que no tuvo acompañamiento legal de una la organización civil. Sí, exactamente. Sí. Oye, bueno, este reportaje está en Animal Político, por supuesto, y en la plataforma de Animal Político. Y seguramente le estarán dando seguimiento y si nos permites, aquí también junto contigo le estaremos dando seguimiento, sí, Marcela. claro que sí. Pero la vez pasada que estuviste aquí hablamos de otro caso, que es la violencia obstétrica, ¿no? ¿Cómo va ese asunto? Pues ese asunto va muy difícil, justo te vengo a platicar novedades porque estuve por acá entre noviembre y diciembre, me parece, del año pasado, y el 15 de enero de este año fuimos notificados de que este doctor, acusado por más de 31 mujeres, había interpuesto una demanda civil en contra de Animal Político y mía por presunto daño moral. Él, decirte también que es oficialmente un prófugo de la justicia desde el 20 de diciembre del año pasado. No te puedo decir más detalles porque a raíz de esta demanda civil, una jueza de la Ciudad de México le otorgó a él medidas cautelares de protección a él, que son, digamos, medidas que normalmente se otorgan a alguien que hace una acusación, digamos, como una protección previa. Que en este caso las medidas cautelares para nosotros implican no poder publicar ni decir nada respecto al caso. Es por eso que prácticamente en todo lo que va de este año nosotros no hemos podido publicar al respecto. Yo en lo particular no puedo hablar de su nombre, del caso. Ni mencionarlo. Pero bueno, cualquiera puede por ahí indagar de qué se trata este caso. ¿Tuvieron que bajar el reportaje? No, por fortuna la medida cautelar no incluía eso. Ahí está el reportaje. Ahí está el reportaje. Plataforma de Animal Político. Sí, pero sí es importante decirte, y hemos sido también muy voceros al respecto, que este caso hay pronunciamientos de artículo 19, de propuesta cívica, de R3D, de varias organizaciones que nos han acompañado, en el sentido de que es un caso que configura totalmente acoso judicial con fines de censura previa, ¿no? Es decir, la medida cautelar no se podría imponer en este momento. Primero se tendría que definir si hubo o no daño moral, que es algo que no ha ocurrido, es un juicio que tendría que... está en curso. Que está en curso. Y primero tendría que definirse si hubo ese daño moral y después ya se podrían imponer, digamos, las medidas o las sanciones correspondientes. Esto porque hay mucha jurisprudencia, incluso de la Suprema Corte de Justicia, que dice que en los casos de libertad de expresión y en los casos donde está el interés público de por medio, como es este tema de la violencia obstétrica, no se puede hacer esta medida con anticipación porque implica un acto totalmente de censura. Y esto es sumamente relevante también en un contexto en el que tú sabes, las denuncias a periodistas han incrementado de una forma alarmante. Y sobre todo estos casos en donde se imponen medidas cautelares que pues constituyen básicamente una prohibición de hablar de ciertos temas, ¿no? Entonces en eso estamos, en dar respuesta a la demanda, pero también en pedirle a la jueza que nos impuso las medidas cautelares en Ciudad de México, pues que por lo menos haya una revisión porque son totalmente anticonstitucionales. Bueno, y además, otra vez, ahí están las víctimas de este médico, ¿no? Exactamente, justo ese es el último punto al que toca, el que tú dices pensar siempre en las víctimas,
porque ellas mismas han sido muy voceras, el colectivo Con Ovarios, que yo sí puedo hablar de ellas, por supuesto, ha sido muy vocera también cuando nosotros denunciamos que estábamos siendo censurados, que al final pues la censura que se ejerce sobre Animal Político, sobre mí en lo particular, pues es una forma indirecta o incluso directa de acallar sus propias voces, ¿no? Sus propias historias. Por supuesto, y ellas sí pueden hablar del tema. Sí, ellas sí pueden hablar del tema, otras personas pueden hablar del tema. Que traen el caso también. Sí. Que traen el caso. Sí, exacto. Ellas de hecho traen el caso de la denuncia formal judicial, ante claro, él, por claro. eso hay una orden de aprehensión de la que lo hace actualmente prófugo. Un poco también la sorpresa nuestra, la sorpresa de las organizaciones es cómo una jueza puede beneficiar con medidas cautelares a una persona que está prófuga de la justicia. Sí, claro. Porque había una orden de aprehensión, evidentemente. Había una orden de aprehensión, exactamente. Entonces, pues estamos esperando que al menos podamos, pues nos puedan quitar esta medida cautelar para hablar del caso, pero es súper importante que este caso pues se enmarque en este tema es una forma de acoso judicial, es una forma de intimidación. Él nos denuncia por la vía civil 2 años después de la publicación original, sí, claro, ¿no? Es cuando él piensa que cometimos daño moral cuando ya venían de 2 años desarrollándose el caso, ¿no? El caso. Híjoles. Pues un caso más de censura también, ¿no? Sí. Terrible. Marcela, pues te felicito mucho por tu trabajo y aquí tienen todos un espacio para compartir con el público y exponer todos estos trabajos que hacen tan valientemente. Muchas gracias, Marcela. No, te agradezco muchísimo, Adela, el espacio. Al contrario. Y pues aquí estamos. Nada, hay que ver estos reportajes de Animal Político. Muchas gracias. Gracias a ti. Marcela. Buen día. Oigan, aunque digan que no, y aunque pretendan minimizarla, la violencia y la violencia política también sigue encendiendo las alarmas en todo el país, porque fíjense, cuando no es Michoacán, es el Estado de México, pero es Sinaloa, pero es Chiapas, o ya prácticamente, pues casi cualquier entidad que ustedes me digan es víctima de violencia y violencia política.